Wives and Daughters, Elizabeth Gaskell. En la pequeña ciudad de Hollingford, la vida transcurría con la tranquilidad característica de las comunidades donde todos conocían las costumbres, las familias y hasta los pequeños defectos de sus vecinos. Allí vivía el Dr. Gibson, un hombre respetado por su profesión y conocido por su carácter firme, práctico y poco inclinado a las demostraciones sentimentales. El Dr. Gibson había quedado viudo cuando sus hijas eran todavía pequeñas. La mayor, Cynthia, había muerto siendo niña, y Mally, la menor, creció bajo la protección de su padre. Aunque el doctor la quería profundamente, no era hombre de expresar con facilidad sus sentimientos. Su educación y su temperamento lo llevaban a considerar que una disciplina razonable era una de las mejores formas de preparar a una joven para enfrentarse al mundo. Mally Gibson era una muchacha sencilla, inteligente y afectuosa. Había recibido una educación cuidada, aunque no excesivamente sofisticada, y mantenía una relación especialmente cercana con su padre. Su carácter era muy diferente del de muchas jóvenes de su edad, no buscaba llamar la atención, no se preocupaba demasiado por las apariencias y poseía una sensibilidad que le permitía comprender los sentimientos ajenos con gran profundidad. Entre las personas más cercanas a la familia se encontraba la señora Hamley, esposa de Squire Hamley, propietario de una antigua finca cercana. Los Hamley pertenecían a una familia de posición respetable y mantenían una relación de amistad con el Dr. Gibson. La señora Hamley tenía 2 hijos, Osborne y Roger. Osborne, el mayor, era considerado brillante, refinado y atractivo. Había estudiado en Cambridge y poseía una personalidad que hacía que su madre depositara grandes esperanzas en él. Roger, en cambio, era más sencillo y menos preocupado por las apariencias. Su carácter era estudioso, bondadoso y algo torpe en los asuntos sociales. Mally conocía a los jóvenes desde hacía tiempo y mantenía con ellos una relación cordial. Aún no comprendía que las relaciones que parecían tan sencillas durante la infancia podían adquirir una importancia completamente distinta al llegar la juventud. El Dr. Gibson observaba con atención el crecimiento de su hija. Sabía que Mally necesitaba compañía femenina y que, al hacerse mayor, no podía depender exclusivamente de él. Su preocupación aumentó cuando comprendió que su hija estaba entrando en una etapa de la vida en la que las relaciones sociales comenzarían a adquirir un peso considerable. La solución parecía evidente: debía volver a casarse. Para Mally, aquella posibilidad resultaba desconcertante. La idea de tener una nueva madre le producía sentimientos contradictorios. No deseaba que nadie ocupara el lugar de su madre fallecida, cuya memoria conservaba con especial cariño. Al mismo tiempo, comprendía que su padre podía sentirse solo y que una esposa podría aportar al hogar una compañía que él necesitaba. El Dr. Gibson comenzó entonces a considerar a la señora Kirkpatrick, una viuda que había conocido años atrás. Era una mujer elegante, segura de sí misma y muy consciente de las convenciones sociales. Tenía una hija llamada Cynthia, joven de belleza notable y modales refinados. Cuando la señora Kirkpatrick reapareció en la vida del doctor, este quedó impresionado por su manera de comportarse y por la facilidad con que ella parecía desenvolverse en sociedad. Mally, en cambio, no podía juzgarla con la misma rapidez. La señora Kirkpatrick sabía presentarse como una mujer afectuosa, delicada y experimentada. Sin revelar demasiado de sus verdaderas intenciones, consiguió despertar el interés del Dr. Gibson. Poco después, la decisión quedó tomada: se casarían. Para Mally, el anuncio significó el comienzo de una transformación que todavía no podía comprender. Su nueva madrastra no llegaría sola. La acompañaría Cynthia, su hija, una muchacha cuya belleza y encanto contrastaban con la sencillez de Mally. Cynthia había vivido durante años lejos de Hollingford y poseía una experiencia del mundo mucho mayor que la de su futura hermanastra. Era encantadora, inteligente y capaz de ganarse rápidamente el afecto de quienes la rodeaban. También sabía ocultar sus verdaderos sentimientos cuando era necesario. Mally recibió a ambas con sinceridad. No podía imaginar que aquel matrimonio modificaría profundamente su vida ni que la llegada de Cynthia introduciría nuevas emociones, secretos y conflictos en las relaciones que hasta entonces habían parecido tan seguras.
La casa del Dr. Gibson estaba a punto de dejar de ser el tranquilo hogar que Mali había conocido desde su infancia. Y, mientras el doctor contemplaba satisfecho la perspectiva de formar nuevamente una familia, Mali comenzaba, sin saberlo, a entrar en un mundo donde el cariño, los celos, la lealtad y el amor se mezclarían de maneras que ningún miembro de aquella familia podía prever. El matrimonio del Dr. Gibson con la señora Kirkpatrick produjo en la casa un cambio que Mali percibió desde los primeros días. La nueva señora Gibson poseía una personalidad muy diferente de la de su esposo. Mientras él era directo, práctico y poco dado a adornar sus pensamientos, ella se preocupaba profundamente por las apariencias, las relaciones sociales y la impresión que causaba en los demás. Para Mali, aquella diferencia no resultaba fácil de comprender. La joven había vivido siempre bajo las reglas sencillas de su padre. Sabía que esperaba de ella y confiaba en su afecto, aun cuando el Dr. Gibson pudiera mostrarse severo. Ahora debía aprender a convivir con una mujer que parecía considerar cada detalle de la vida doméstica desde una perspectiva completamente distinta. La señora Gibson procuraba mostrarse cariñosa con Mali. La llamaba su querida hija y aseguraba que deseaba convertirse en una verdadera madre para ella. Mali respondía con respeto y buena voluntad, aunque en su interior sentía que ninguna mujer podría sustituir a la madre que había perdido. La verdadera atención de la señora Gibson, no obstante, estaba puesta en su propia hija. Cynthia Kirkpatrick había sido educada en Francia y había pasado buena parte de su juventud lejos de Inglaterra. Aquella experiencia le había proporcionado una elegancia y una seguridad que llamaban inmediatamente la atención. Sabía conversar con hombres y mujeres de diferentes ambientes, entendía las reglas sociales y poseía una belleza que hacía que muchos la observaran con interés. Mali la admiraba. Al principio, incluso llegó a pensar que había tenido mucha suerte al ganar una hermana tan encantadora. Cynthia, por su parte, trató a Mali con afecto. Le hablaba de sus experiencias, de los lugares que había conocido y de las personas que habían formado parte de su vida. A Mali le parecía fascinante escucharla. Existía, sin embargo, algo que no alcanzaba a comprender. Cynthia podía mostrarse alegre y abierta en un momento y, poco después, adoptar una expresión reservada que hacía imposible saber qué estaba pensando realmente. La joven Gibson no tenía la experiencia necesaria para interpretar esas contradicciones. El Dr. Gibson observaba la relación entre las dos muchachas con satisfacción. Esperaba que se convirtieran en buenas hermanas y que la presencia de Cynthia ayudara a Mali a adquirir mayor soltura en sociedad. La señora Gibson tenía planes aún más ambiciosos. Deseaba que su hija recuperara la posición social que, a su juicio, merecía. El matrimonio con el Dr. Gibson le había proporcionado una nueva situación y ella estaba decidida a aprovecharla. Hollingford debía descubrir pronto que Cynthia Kirkpatrick no era una joven cualquiera. Mientras tanto, Mali continuaba visitando a los Hamley. La familia vivía en Hamley Hall, una antigua propiedad donde el paso del tiempo parecía haber dejado una huella profunda. Squire Hamley era un caballero de carácter franco y tradicional. Su esposa, aunque delicada de salud, sentía un cariño inmenso por sus hijos. Osborne y Roger representaban dos personalidades muy distintas. Osborne era el orgullo de su madre. Su educación universitaria y sus conocimientos hacían que todos esperaran grandes cosas de él. Roger, por el contrario, parecía más cómodo entre libros, animales, plantas y cuestiones científicas que en las reuniones sociales. Mali se sentía particularmente cómoda en compañía de Roger. Él nunca intentaba impresionarla. Hablaba con naturalidad y trataba a Mali como a una persona inteligente, no simplemente como a una joven que debía ser entretenida. Entre ellos existía una amistad sencilla que parecía no necesitar explicaciones. Pero Mali no sabía que Roger comenzaba a sentir por ella algo más profundo que una simple amistad. La joven tampoco podía imaginar que Osborne, cuya personalidad resultaba mucho más difícil de descifrar, ocuparía un lugar importante en la historia de su vida. La llegada de Cynthia empezó a alterar aquellas relaciones. Roger quedó impresionado por su belleza y por su elegancia. Mali, lejos de sentirse celosa,
Se alegró de que su hermano de corazón pudiera admirar a una joven tan encantadora. No podía sospechar que Cynthia escondía heridas y secretos relacionados con su pasado. La joven recién llegada había vivido experiencias que no deseaba revelar. Su educación francesa, sus relaciones anteriores y ciertas circunstancias de su vida habían dejado una marca que procuraba ocultar bajo una apariencia alegre y despreocupada. En Hollingford, nadie conocía todavía toda la verdad. Mientras las dos hermanastras comenzaban a acercarse, Mally se encontraba en una posición cada vez más delicada. Su bondad la hacía confiar en las personas y buscar siempre una explicación favorable para sus actos. Cynthia, en cambio, había aprendido que la vida exigía cautela. Entre ambas se formaría una relación compleja, afectuosa en algunos momentos, dolorosa en otros, y marcada por secretos que Mally tardaría mucho tiempo en comprender. La nueva familia Gibson parecía, desde fuera, feliz y respetable. Pero bajo aquella apariencia comenzaban a surgir sentimientos que todavía nadie se atrevía a nombrar. La presencia de Cynthia comenzó a transformar poco a poco la vida de Mally. Al principio, la joven había recibido a su hermanastra con una mezcla de curiosidad y admiración. Cynthia poseía una elegancia que Mally no tenía y una facilidad para conversar que hacía que las personas se sintieran atraídas hacia ella. La señora Gibson estaba encantada con aquella cualidad de su hija. Consideraba que Cynthia tenía todo lo necesario para prosperar en sociedad y deseaba que Hollingford reconociera su encanto. Mally, que carecía de vanidad, no veía ninguna razón para competir con ella. Su carácter sencillo la llevaba a aceptar a Cynthia con una confianza casi absoluta. La relación entre ambas se hizo más estrecha cuando Mally comenzó a descubrir que detrás de la seguridad de Cynthia existía una parte vulnerable que pocas personas podían percibir. Cynthia no hablaba fácilmente de su pasado. Había pasado varios años en Francia, donde había recibido una educación refinada. También había conocido personas y vivido circunstancias que habían dejado recuerdos que prefería mantener ocultos. Cuando Mally preguntaba demasiado, Cynthia sabía cambiar hábilmente de conversación. Una tarde, durante una conversación privada, Cynthia confesó que había sufrido decepciones y dificultades que la habían obligado a aprender a desconfiar de los hombres. Mally la escuchó con profunda simpatía. No la juzgó. Para ella, la amistad significaba guardar los secretos de quien confiaba en uno. Mientras tanto, las visitas a Hamley Hall continuaban. Mally se sentía especialmente unida a la señora Hamley, cuya salud delicada hacía que la joven quisiera acompañarla y distraerla. La mujer veía en Mally una criatura bondadosa y sencilla, y encontraba gran consuelo en su compañía. Roger Hamley también apreciaba cada vez más las visitas de Mally. Su carácter era diferente del de su hermano Osborne. Roger no buscaba reconocimiento ni admiración. Su interés por la ciencia, la naturaleza y los estudios hacía que muchos lo consideraran extraño. Para Mally, esas peculiaridades eran precisamente lo que lo hacía agradable. Roger comenzó a comprender que sus sentimientos hacia ella habían cambiado. No se trataba ya de la amistad tranquila que había existido desde la infancia. Sentía cariño, admiración y una creciente necesidad de estar cerca de ella. Mally, sin darse cuenta, continuaba tratándolo como al amigo de siempre. Cynthia, entretanto, había comenzado a llamar la atención de Roger. La belleza de la joven y su manera de comportarse eran muy distintas de la sencillez de Mally. Roger, aunque no tenía el carácter superficial de otros hombres, no era inmune a sus encantos. Mally observaba la situación sin sospechar que podía existir un conflicto. Para ella, Cynthia era su hermana y Roger era su amigo. Deseaba sinceramente que ambos fueran felices. Aquella inocencia sería puesta a prueba. Un día, durante una visita a Hamley Hall, Mally pudo observar una escena que le produjo cierta inquietud. Cynthia parecía especialmente interesada en Osborne, aunque su comportamiento era lo bastante ambiguo para impedir que Mally comprendiera exactamente qué sucedía. Osborne, por su parte, había adquirido una posición cada vez más importante dentro de la familia. Su madre lo adoraba y estaba convencida de que su hijo poseía un futuro extraordinario. Squire Hamley también sentía orgullo por él,
aunque su relación con Osborne no siempre era sencilla. Mali admiraba a Osborne de una manera distinta a como apreciaba a Roger. Lo consideraba inteligente y refinado, aunque a veces encontraba en él una cierta arrogancia que no sabía cómo interpretar. Cynthia, en cambio, parecía comprenderlo mejor. Entre ambos comenzó a existir una relación que preocupaba a Mali sin que ella pudiera explicar la razón. El doctor Gibson también empezó a notar algunos cambios en su hija. Mali estaba entrando en una edad en la que las relaciones entre hombres y mujeres podían adquirir consecuencias serias. Su padre deseaba protegerla. Le preocupaba especialmente la influencia de las familias con las que Mali mantenía contacto y sabía que los sentimientos juveniles podían conducir a situaciones que nadie había previsto. La señora Gibson tenía preocupaciones diferentes. Para ella, el futuro de Cynthia era una cuestión fundamental. Deseaba que su hija contrajera un matrimonio ventajoso y veía en cada joven de buena posición una posible oportunidad. Mali no compartía aquella forma de pensar. Ella creía que el afecto debía ser sincero. Todavía no sabía cuánto sufrimiento podía provocar descubrir que no todas las personas compartían esa convicción. En los días siguientes, los vínculos entre las familias Gibson y Hamley se hicieron cada vez más estrechos. Las conversaciones, visitas y reuniones sociales parecían formar parte de una vida tranquila y ordenada. Pero debajo de aquella calma comenzaban a crecer sentimientos contradictorios. Roger amaba a Mali. Mali confiaba en Cynthia. Cynthia guardaba un secreto. Y Osborne, aunque todavía no lo comprendía nadie con claridad, estaba destinado a alterar profundamente el equilibrio entre todos ellos. Con el paso del tiempo, las relaciones entre los habitantes de Hollingford se volvieron más complicadas. Mali continuaba confiando en Cynthia y procuraba comprender sus silencios, aunque cada vez tenía más razones para sospechar que su hermanastra llevaba una vida interior que no compartía con nadie. La señora Gibson, por su parte, estaba convencida de que Cynthia debía recibir todas las oportunidades que su nueva posición podía ofrecerle. Organizaba visitas, encuentros y reuniones con la esperanza de que su hija encontrara un marido adecuado. Cynthia aceptaba aquellas atenciones con una mezcla de gratitud y resignación. Su situación era más difícil de lo que Mali imaginaba. Cynthia había recibido cartas y promesas de hombres que no habían cumplido sus compromisos. Entre esos asuntos se encontraba la complicada relación con Roger Hamley. Cynthia sabía que Roger sentía afecto por Mali, aunque apreciaba la sinceridad del joven, no podía corresponderle de la manera que él esperaba. Roger, sin embargo, no comprendía completamente la situación. Su cariño por Mali se había convertido en una certeza. La joven era para él diferente de todas las mujeres que había conocido. Su bondad, su inteligencia y su ausencia de vanidad habían conquistado su corazón. Mali continuaba sin advertir la profundidad de aquellos sentimientos. El doctor Gibson comenzó a sospechar lo que ocurría. Conocía demasiado bien a Roger para no darse cuenta de que el joven estaba enamorado. La situación se volvió especialmente delicada cuando Mali tuvo que acompañar a Cynthia en determinadas circunstancias sociales. Su hermanastra parecía necesitarla constantemente, y Mali, fiel a su carácter, estaba siempre dispuesta a ayudarla. Aquella bondad permitió que Cynthia ocultara durante más tiempo sus verdaderas dificultades. Mientras tanto, Osborne Hamley adquiría cada vez mayor importancia en los pensamientos de quienes lo rodeaban. Su familia confiaba plenamente en él. Su madre esperaba que su futuro fuera brillante y consideraba que cualquier joven que se relacionara con él debía sentirse privilegiada. Cynthia se sentía atraída por Osborne. No era una relación sencilla ni completamente abierta. Existían obstáculos que hacían difícil que ambos pudieran actuar con libertad. Mali comenzó a comprender que su hermanastra estaba sufriendo. En lugar de sentirse traicionada, quiso ayudarla. Una de las características más importantes del carácter de Mali era su incapacidad para abandonar a alguien que necesitara apoyo. Incluso cuando una persona podía haber cometido errores, Mali buscaba primero comprender las circunstancias que la habían llevado hasta allí. Aquella actitud provocó que Cynthia confiara en ella cada vez más.
pero también colocó a Mali en una situación dolorosa. La joven empezó a conocer detalles que no podía revelar a los demás. Algunas de las confidencias de Cynthia afectaban directamente a personas que Mali apreciaba, y guardar silencio comenzó a pesarle. El conflicto alcanzó una nueva dimensión cuando Roger manifestó de manera más clara sus sentimientos. Mali quedó sorprendida. Hasta ese momento había considerado su relación con Roger una amistad profundamente afectuosa, pero no había pensado que pudiera convertirse en amor. Roger le habló con sinceridad. Le explicó que la había amado durante mucho tiempo y que esperaba que algún día pudiera corresponderle. Mali no supo qué responder. Su corazón no estaba preparado para aquella declaración. Sentía un profundo cariño por Roger, pero su confusión aumentaba al recordar la situación de Cynthia. No quería hacer nada que pudiera causar sufrimiento a su hermanastra. Roger comprendió que Mali necesitaba tiempo. No quiso presionarla. El doctor Gibson, mientras tanto, observaba los acontecimientos con preocupación. Sabía que los sentimientos de los jóvenes podían ser sinceros y, al mismo tiempo, estar condicionados por circunstancias que ellos mismos no entendían. La familia Hamley también comenzaba a experimentar tensiones. La salud de la señora Hamley empeoraba y su preocupación por Osborne aumentaba. Había depositado demasiadas esperanzas en el hijo mayor y no podía imaginar que su futuro pudiera tomar un rumbo distinto del que había esperado. Roger, aunque menos admirado por su madre, demostraba cada día mayor madurez. Mali comenzó entonces a verlo de otra manera. Ya no era simplemente el muchacho con quien había compartido momentos desde la infancia. Era un hombre que había llegado a quererla profundamente. Aún así, la felicidad parecía imposible mientras Cynthia continuara atrapada en sus propias dificultades. La joven Gibson se encontraba entre dos afectos, el amor que comenzaba a descubrir en Roger y la lealtad que sentía hacia Cynthia. Y mientras intentaba proteger a todos, Mali no comprendía que algunas verdades no podían permanecer ocultas para siempre. El pasado de Cynthia estaba acercándose al presente. Las decisiones tomadas años atrás estaban a punto de regresar. Y la familia Gibson descubriría que ningún hogar puede permanecer en paz cuando sus miembros construyen su felicidad sobre secretos que tarde o temprano exigen ser revelados. La vida de Mali Gibson cambió profundamente cuando los secretos que durante tanto tiempo habían permanecido ocultos comenzaron a salir a la luz. Cynthia, que había confiado en Mali más de lo que había confiado en ninguna otra persona, terminó revelando la complicada historia de su relación con M.R. Preston. Había existido entre ellos un compromiso que la había dejado atrapada en una situación desagradable y humillante. Cynthia no había actuado siempre con la claridad que Mali habría deseado, pero tampoco era la mujer calculadora que algunos podían imaginar. Mali comprendió que su hermanastra había cometido errores nacidos del miedo, la inseguridad y las circunstancias. En lugar de condenarla, decidió ayudarla. La intervención de Mali permitió que Cynthia pudiera enfrentarse finalmente a las consecuencias de su pasado. La joven Gibson demostró una vez más la cualidad que había marcado toda su vida: era incapaz de abandonar a una persona a la que quería cuando ésta se encontraba en dificultades. Mientras tanto, Roger Hamley había regresado a la vida de Mali con sentimientos todavía más firmes. El joven ya no era el muchacho reservado que ella había conocido desde la infancia. Había adquirido experiencia, madurez y una mayor comprensión de sí mismo. Su amor por Mali permanecía intacto. Mali, por su parte, había llegado a reconocer lo que sentía por él. La felicidad parecía finalmente posible. Pero la familia Hamley recibió entonces una noticia devastadora. Osborne había muerto. Su muerte afectó profundamente a todos, especialmente a su madre, que había depositado en él gran parte de sus esperanzas. Squire Hamley también quedó destrozado. Roger tuvo que asumir el peso de la pérdida y ayudar a sostener a su familia durante aquel periodo de dolor. La muerte de Osborne produjo además la revelación de un secreto extraordinario. Se descubrió que, antes de morir, Osborne había contraído matrimonio en secreto con una joven francesa llamada Aimée. Aquella verdad transformó completamente la imagen que la familia había conservado de él.
Osborne había dejado un hijo. Para los Hamley, la existencia de aquel niño significaba una mezcla de dolor, sorpresa y esperanza. La familia tuvo que aceptar una realidad que Osborne había ocultado durante su vida. La revelación también modificó la situación de Roger. Hasta entonces, Osborne había sido el hijo sobre quien recaían las grandes expectativas familiares. Ahora Roger ocupaba una posición diferente. El destino parecía haberlo obligado a convertirse en el miembro de la familia sobre quien recaería una parte mayor de las responsabilidades. Mally estuvo a su lado. La joven había sufrido al descubrir tantos secretos, pero también había aprendido que las personas rara vez podían ser juzgadas simplemente por lo que parecían. Cynthia, finalmente, encontró la posibilidad de comenzar una nueva vida. Su relación con Roger quedó definitivamente fuera de cualquier posibilidad sentimental y ella pudo apartarse de las complicaciones que durante tanto tiempo habían dominado su existencia. Su futuro quedaba ligado a otro hombre, y Mally pudo contemplar su partida con sentimientos mezclados de alivio, afecto y tristeza. Entre Mally y Roger, en cambio, el camino parecía abrirse. Después de tantos malentendidos, sacrificios y secretos, ambos habían llegado a comprender que el afecto que los unía desde la infancia había madurado hasta convertirse en amor. La historia, sin embargo, posee una particularidad fundamental. Elizabeth Gaskell murió en 1865 antes de poder terminar Wives and Daughters. Por ello, la novela quedó inconclusa. El texto superviviente conduce claramente hacia la unión de Mally y Roger, mientras que las últimas revelaciones preparan el futuro de los personajes, pero Gaskell no pudo escribir el desenlace definitivo de su propia mano. Así, la historia termina con una sensación singular: los personajes han atravesado el dolor, las decepciones y las revelaciones, y parecen finalmente encaminados hacia una nueva etapa, pero el lector queda ante una puerta que la autora no alcanzó a cerrar. Mally, la joven sencilla que había comenzado la historia dentro del pequeño mundo protegido de su padre, ha aprendido a comprender la complejidad de los seres humanos. Roger ha descubierto que el amor verdadero no necesita ostentación. Cynthia ha sobrevivido a sus errores y a las consecuencias de sus decisiones. Y los Hamley han tenido que aceptar que las apariencias familiares pueden ocultar verdades inesperadas. Wives and Daughters queda así como una obra sobre la familia, el crecimiento y las complejidades del afecto. Su final incompleto no disminuye la fuerza de la historia, al contrario, deja al lector con la sensación de que la vida de sus personajes continúa más allá de las últimas páginas. El futuro de Mally y Roger parece luminoso. Pero la última palabra, fielmente hablando, nunca llegó a ser escrita por Elizabeth Gaskell. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.